A mediados de los 70, nuestro país se convirtió en el escenario de toda una serie de fenómenos anómalos que han permanecido silenciados desde entonces. La única prueba de aquellos sucesos reside aquí, en los enormes archivos de la Biblioteca Nacional. Tras varias horas de búsqueda, los titulares de los viejos periódicos nos devuelven los nombres de medio centenar de niños que entre 1974 y 1977 se convirtieron en testigos de la aparición de unos extraños artefactos que surcaron los cielos de todo el norte de España. Días más tarde, en medio de una campaña de desprestigio perfectamente orquestada, aquellos niños fueron relegados al olvido y el silencio se adueñó de aquellos casos. Con un puñado de datos obtenidos directamente de los periódicos de la época, nos disponemos a reabrir aquellos insólitos incidentes que impactaron a todos los testigos. Claro, estamos hablando de los años 70, de una década donde, digamos, los casos de avistamientos OVNI pues son muy singulares, ¿no? Son casos que no se han vuelto a repetir en otra década. Ten en cuenta que se repiten avistamientos singulares como aterrizajes, huellas que se dejan en el terreno, avistamiento de humanoides alrededor de los objetos, persecuciones de luces a los testigos, y concretamente se, digamos, amontonan todos estos casos en la zona norte de España y en esta década que estamos comentando, ¿no? Acudimos a la localidad riojana de Arrubal, donde en noviembre de 1974 varios niños observaron la aparición de un gran artefacto que llegó a posarse varios minutos sobre sus cabezas. Recorremos el pueblo preguntando a los vecinos por aquella historia. Finalmente, nuestras pesquisas acaban conduciéndonos a los testigos directos del extraño incidente. De repente estamos jugando, se empezó a poner todo el cielo todo naranja o rojo, pero o sea, todo, de repente, ¿qué pasa aquí? Y vino un aparato así con forma de puro y de repente con luces y se nos posó encima. Cuando eres pequeño te parece todo grande, pero un camión o algo así bastante hermoso. Y que digamos en la zona esta que está la señal, pues ahí estábamos jugando al fútbol y ahí fue donde avistamos o donde vimos el objeto este. Además daba bastante luz, era bastante potente la luz que daba. Rojas o naranjas. Y de momento pues empezamos todos a meternos un poco, a hacernos los valientes ante el objeto, diciendo bajar aquí, que os vais a enterar. Empezó, yo creo que alguno le tiró alguna piedra también. Uno de los detalles más insólitos del caso, tal y como lo publicó la Gaceta del Norte, son los signos que llevaba el desconocido artefacto. 40 años después, los testigos siguen sin tener duda de la forma de aquellos trazos. Todos coincidimos en que tenía una forma alargada y que tenía unas letras. Las letras, yo me acuerdo de maravilla de las letras, porque se veían muy bien. La L, una L, porque aquí no está la L, una L yo me acuerdo. La L, la V, la X, la D y la M. La X, la V, la D, eso es lo que recuerdo que tenía. Las letras que te estoy diciendo se distinguían, porque después las estuvimos escribiendo en la pizarra y nos acordábamos todos de las letras que eran. Los niños quedaron asombrados por el objeto que, durante varios minutos, se mantuvo silencioso sobre el patio del colegio. Y estando mirando, pues de repente, pues ya no estaba. Se ha ido, ¿sabes? Que no nos dimos cuenta ni de que desaparecía. Fue visto y no visto. Desapareció sin más. Era algo raro y algo que yo no lo había visto nunca. Y no lo he vuelto a ver nunca, vaya. La incertidumbre todavía es latente en estos vecinos de Arrubal, que no han olvidado ni un solo detalle.
Lo que no saben es que solo unos meses más tarde, otro grupo de escolares de Etxebarri, en Vizcaya, vivieron una experiencia prácticamente idéntica. Conseguimos localizar a 3 de aquellos niños que también se toparon con un objeto luminoso de origen desconocido mientras jugaban al escondite junto al colegio. Yo creo que era domingo, y entonces sobre las 9 o las 10, y estábamos pues por aquí pues jugando porque éramos críos. Yo estaba contando y cuando me di la vuelta y miré para atrás, pues vi aquí encima del colegio la luz. Y fue cuando vimos un objeto ahí encima con varias luces circulando alrededor del objeto. Pues tenía forma como un plato encima de otro, redondo, y con luces blancas y, no sé, yo creo que de varios colores había. Sí que me pareció que el objeto era oscuro en sí, el material del objeto era una cosa oscura. Tras el shock provocado por la inesperada aparición, el pánico se adueñó de alguno de los niños ante la asombrada mirada de algunos adultos que se acercaron tras escuchar el enorme alboroto. Éramos niños y empezamos a chillar y mira, mira, y nos quedamos como tontos viéndolo. Salieron todos, pues gritando, uno gritaba, otro lloraba. A mí me provocaba pánico. Al cabo de unos minutos, la enorme maquinaria que permanecía en absoluto silencio sobre el tejado del colegio desapareció igual que había llegado, sin dejar rastro. Subí hacia arriba, se paró un segundo y tiró en recto hacia los montes que tenemos aquí atrás, el Pagasarri. Fue visto y no visto, como quien dice. Entonces, como estábamos un montón, pues todavía lo crees más, porque dices, no estoy sola, que si estoy yo sola, pues igual ni habría comentado nada. Yo lo que vi, eso, como te he comentado, eso no es de aquí. Un año después del avistamiento, en la escuela de Etxebarri ocurrió un tercer incidente todavía más singular. Durante décadas, el conocido como caso Mañeru ha sido un auténtico tabú por la cerrazón y el silencio permanente de los testigos. Lo que vieron una tarde de febrero de 1976 es tan sorprendente que ninguno ha vuelto a hacer declaraciones a los periodistas. Me llama la atención que se haya querido echar tierra de alguna manera sobre este caso, ¿no? Me llama la atención esa campaña de alguna manera de desprestigio hacia un caso tan impresionante. Que haya habido investigadores pseudoescépticos que hayan intentado desprestigiar con no pocos esfuerzos este caso. Durante nuestra búsqueda de testigos por el pueblo navarro, algunos vecinos recuerdan algunos detalles de aquella fría jornada en que un grupo de escolares se topó con lo imposible en lo alto de un monte conocido como el Ristro durante una excursión. En esa ocasión, el artefacto, que tenía una cúpula acristalada, llegó a posarse en medio del monte. Algunos de los niños llegaron a observar unas figuras oscuras moviéndose en el interior de la nave. Pues que habían visto bajar, o sea, de arriba, aterrizar, o sea, abajo, sí, como una nave. Ignacio, decían también, no sé si se acuerda, que vieron personas dentro, figuras. Sí, decían eso, sí, que habían visto dentro unas personas, pero, o sea, que no parecían que eran raras, que no parecían de aquí, de este planeta. ¿Y es verdad aquello de las huellas que decían que quedaron en la Tierra? Sí, en la Tierra sí, había como unas zancadas grandes y se metían en la Tierra, igual 10 centímetros se metían. Unas pisadas raras. Otros vecinos recuerdan a la perfección el pánico con el que los niños y la profesora Dorotea Apesteguía descendieron del monte aquella tarde.
Jesús, ¿qué es lo que decían los niños cuando vinieron al pueblo y empezaron a hablar con vosotros, con la gente? Pero primero, después estaban como asustados por un lado, como asustados, porque claro, contando y tal, estaban asustados. Y a lo primero, ya después ya se pusieron bien, pero los primeros días pasaban miedo, y más los más jovenicos, ¿entiendes? Finalmente, localizamos a Natividad Salvador, una de las niñas que se encontraba aquella tarde junto al resto del grupo. Tras varias horas, conseguimos que la testigo rompa un silencio de 40 años y relate lo sucedido por vez primera para las cámaras de Cuarto Milenio. Muchas veces íbamos de la escuela pues, a pasar la tarde al campo y pues fuimos como muchos días. A la clase después de comer, a la tarde, nos fuimos al campo. Yo tengo recuerdo de que gritaron, un ovni, un ovni. Y entonces pues fuimos todos hacia los que estaban gritando. Es pues el típico platillo que dibuja todo el mundo, ¿no? El grupo observó extrañado unas figuras que parecían moverse en su interior. Instantes después, algunos niños se percataron de que uno de sus tripulantes deambulaba en el exterior, muy cerca del aparato. Es curioso lo que los niños ven, coinciden además en una figura alta, robusta, que se mueve con dificultad, que lleva una especie de mono y una especie de casco también incluso, ¿no? Salió de la nave un hombre como muy grande, como si fuera de lata. En ese momento, el pánico se apoderó de todos los integrantes de aquella excursión, que echaron a correr campo a través.